Isabel Martínez tenía 66 años y unas manos que contaban historias. Historias de madrugadas cosiendo uniformes escolares a la luz de una lámpara amarillenta de dedos que se movían con la precisión de quien había convertido la necesidad en arte. Su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña olía eternamente a pan recién horneado y a lavanda, una mezcla que había perfumado los recuerdos de su hijo Samuel durante toda su infancia. La máquina de coser Singer heredada de su madre ocupaba el rincón junto a la ventana. Era su compañera de batalla, su herramienta de supervivencia, desde que enviudó a los 32 años, cuando Samuel apenas tenía 5. Esa máquina había sido su salvación. Cada puntada era un día más de comida en la mesa, cada dobladillo era una cuota del colegio pagada, cada remiendo era una promesa cumplida de que su hijo tendría lo que ella nunca pudo tener. Isabel se levantaba cada mañana a las 5:30. Primero preparaba el desayuno, que Samuel ya no compartía con ella desde que se había mudado con Jimena hacía 2 años. Después se sentaba frente a la máquina y comenzaba su jornada. Los clientes del barrio conocían su trabajo, era meticulosa, rápida y nunca cobraba de más. Doña Isabel hace milagros con la aguja, decían las madres cuando llevaban los pantalones rotos de sus hijos o los vestidos que necesitaban ajustes de último minuto. Pero los milagros más grandes los había hecho en silencio. Como aquella vez que Samuel tenía 12 años y todos sus compañeros fueron a una excursión al Museo del Prado. Isabel no tenía dinero para el autobús, así que vendió su único anillo de oro, el que le había regalado su esposo antes de morir, para que su hijo no se sintiera diferente. Samuel nunca lo supo. Creía que había ahorrado lavando ropa extra para la vecina. ¿O cómo? Cuando cumplió 18 años y quería estudiar ingeniería, Isabel trabajó 16 horas diarias durante meses cosiendo hasta que los ojos le lloraban y los dedos se le entumecían. Nunca le dijo que se saltaba comidas para pagar sus libros. Solo sonreía cuando él llegaba emocionado contándole sobre sus clases. Ahora, mientras cosía el dobladillo de un vestido de comunión, Isabel sonreía recordando la llamada de Samuel de la semana anterior. Mamá, tengo noticias importantes, le había dicho con esa voz que usaba cuando estaba nervioso. Jimena y yo nos vamos a casar. Queremos hacerlo el próximo mes. Isabel había dejado la aguja sobre la tela y había cerrado los ojos. Después de 34 años, siendo la única familia de Samuel, por fin él tendría la suya propia. Se había imaginado ese momento tantas veces, su hijo en traje negro, ella con su mejor vestido, quizás el azul marino, que guardaba para ocasiones especiales, tomando su brazo para caminar hacia el altar. Había soñado con abrazarlo antes de entregárselo a otra mujer, con susurrarle al oído que estaba orgullosa del hombre en el que se había convertido. «Qué maravilloso, mi amor», le había respondido, y pudo sentir cómo se le quebraba la voz. «Jimena es una chica preciosa. Van a ser muy felices». «Gracias, mamá. Sabía que te alegrarías. Empezaremos a organizar todo. Es un poco precipitado, pero ya sabes cómo es Jimena con la planificación». Isabel conocía bien a Jimena. La había conocido hacía 3 años, cuando Samuel la trajo por primera vez a casa. Era una chica educada, de buena familia, con un trabajo estable en una empresa de marketing. Venía de un mundo diferente al de Isabel, un mundo donde la gente hablaba de viajes a París como quien habla del tiempo, donde los muebles se cambiaban por capricho y no por necesidad. Pero Isabel había hecho un esfuerzo por conectar con ella, preguntándole por su trabajo, cocinando sus platos favoritos cuando venían de visita. Sin embargo, con el tiempo las visitas se habían espaciado. Samuel llamaba menos, siempre con prisa, siempre con algún plan que incluía a la familia de Jimena. Isabel lo entendía. Los Vega tenían una casa en la sierra, organizaban cenas elegantes, viajaban juntos a la costa. ¿Qué podía ofrecer ella en comparación? Su apartamento de 2 habitaciones, su comida casera, sus historias repetidas del barrio. Pero seguía esperando. Cada domingo cocinaba para 2 por si acaso. Samuel se pasaba de improviso como solía hacer antes. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba pensando que podría ser él. Cada vez que veía a una pareja joven caminando por la calle, se imaginaba a Samuel y Jimena y se preguntaba si serían felices, si estarían bien, si a él le faltaba algo que solo una madre puede dar. La máquina de coser zumbaba suavemente mientras Isabel trabajaba. El vestido de comunión estaba casi terminado. Era precioso, con encajes delicados y pequeños botones de nácar que había cosido uno por uno. La niña que lo usaría se vería como una princesa. Isabel sonrió. Siempre había tenido debilidad por las celebraciones, por esos momentos que marcaban los pasos importantes de la vida. Había soñado tanto con la boda de Samuel. Se levantó para preparar un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, miró por la ventana hacia la calle. Los niños jugaban en el parque de enfrente, sus madres conversaban en los bancos.
Una escena que había visto miles de veces, pero que ahora la llenaba de nostalgia. Samuel había jugado en ese mismo parque, había corrido por esos mismos senderos. Había llorado cuando se caía y había reído cuando ella lo consolaba con besos en las rodillas raspadas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Isabel corrió a contestar como siempre hacía, con la esperanza de que fuera Samuel. Diga, hola mamá. El corazón de Isabel se llenó de calidez. Samuel, qué alegría escucharte. ¿Cómo? ¿Estás, mi amor? Bien, mamá. Te llamo porque. Bueno, tenemos que hablar sobre la boda. Isabel se sentó en su silla favorita, la que estaba junto a la máquina de coser. Claro, cuéntame. Ya tienen fecha, ¿necesitas ayuda con algo? Sabes que puedo coser lo que necesiten o cocinar. Mamá. Escúchame. La voz de Samuel sonaba, tensa. La boda va a ser diferente a lo que pensábamos. Diferente. Como hubo una pausa larga. Isabel podía escuchar voces de fondo como si Jimena estuviera ahí, susurrando algo. Va a ser una ceremonia íntima, mamá. Muy pequeña. Solo familia directa. Isabel frunció el ceño. Pero yo soy familia directa, Samuel. Soy tu madre. Sí, claro que sí. Pero es complicado. Los padres de Jimena están pagando todo y tienen ideas muy específicas sobre cómo quieren que sea. Prefieren que sea solo. Bueno, que sea solo su familia y nosotros. Las palabras cayeron sobre Isabel como piedras. Sintió cómo se le cerraba la garganta, como el aire se volvía más pesado. ¿Me estás diciendo que no puedo ir a tu boda? Mamá, por favor, no lo veas así. Es solo que Samuel, que ellos creen que sería mejor que la ceremonia sea elegante sin complicaciones. Tú sabes cómo son estas cosas. Isabel cerró los ojos. No sabía cómo eran estas cosas. Nunca había estado en una boda elegante. Nunca había tenido la oportunidad de ser una invitada, incómoda. Entiendo, dijo finalmente con una voz que no reconoció como suya. ¿De verdad no estás enfadada? Isabel miró hacia la ventana, donde los niños seguían jugando. Sus madres seguían charlando. La vida seguía normal, como si su mundo no se hubiera acabado de tambalear. No, mi amor, no estoy enfadada. Solo quiero que seas feliz. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Eres increíble. Te amo. Yo también te amo, Samuel. Cuando colgó el teléfono, Isabel se quedó sentada en silencio durante largo rato. El té se había enfriado. En la cocina, la máquina de coser esperaba en su rincón. El vestido de comunión colgaba del perchero casi terminado. Se levantó lentamente y fue hasta su armario. En el fondo, envuelto en papel de seda, estaba su vestido azul marino. Lo había comprado hacía años, cuando Samuel se graduó de la universidad, pensando que algún día lo usaría para ocasiones especiales. Lo había guardado para su boda. Lo tocó suavemente, sintiendo la tela sedosa bajo sus dedos curtidos por el trabajo. Después cerró el armario con cuidado. Volvió a su máquina de coser. Tenía trabajo que terminar. Siempre había tenido trabajo que terminar. Los días siguientes pasaron en una bruma extraña para Isabel. Mantenía su rutina con la precisión de siempre: levantarse temprano, preparar desayuno para una sola persona, sentarse frente a la máquina de coser. Pero algo había cambiado en su interior, como si una pequeña luz se hubiera apagado y todo se viera ligeramente más gris. Los clientes seguían llegando. Doña Carmen trajo las cortinas que necesitaban dobladillo. Paco, el del kiosco, le pidió que le arreglara los pantalones del uniforme y la pequeña Lucía vino con su madre a recoger el vestido de comunión. «Está precioso, doña Isabel», exclamó la niña dando vueltas frente al espejo del recibidor. «Parezco una princesa». «Estás preciosa, cariño», sonrió Isabel, ajustando los últimos detalles. «Tu familia va a estar muy orgullosa». «¿Va a venir a mi comunión?», preguntó Lucía con la inocencia de los 8 años. «Mamá dice que hace los vestidos más bonitos del barrio». Isabel miró a la madre de Lucía, que sonreía con cariño. «No, pequeña. Tengo otros compromisos ese día». Pero no tenía compromisos. Ese fin de semana, mientras Lucía recibía su primera comunión rodeada de familia, Isabel estaría sola en casa, quizás cosiendo, quizás viendo la televisión, quizás mirando por la ventana y preguntándose cómo habría sido caminar del brazo de Samuel hacia el altar. Cuando se quedó sola, Isabel se dirigió a su habitación, abrió el armario y volvió a sacar el vestido azul marino. Esta vez se lo puso frente al espejo. Le quedaba bien. Había perdido peso en los últimos años, trabajando demasiado y comiendo poco, pero la tela caía elegantemente sobre su figura menuda. Se había imaginado peinándose de una manera especial para la boda. Quizás con un moño bajo como el que usaba su madre en las fotografías antiguas. Se quitó el vestido con cuidado y lo volvió a guardar. No había razón para usarlo ahora. El teléfono sonó 3 veces esa semana. 2 eran clientes preguntando por trabajos. La tercera fue Samuel. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, mi amor, trabajando como siempre».
Quería contarte que ya tenemos el lugar para la boda. Es una finca preciosa en las afueras de Madrid. Tiene jardines increíbles y una capilla antigua. Jimena está emocionadísima. Isabel se imaginó la capilla. Piedra antigua y vitrales de colores, bancos de madera pulida. Se imaginó a Samuel esperando en el altar nervioso, ajustándose la corbata como hacía cuando era pequeño y tenía que recitar poesías en el colegio. Suena maravilloso, dijo. El fotógrafo es increíble. También ha trabajado en bodas de famosos. Y la comida. Mamá van a servir jamón ibérico de bellota y un cordero que preparan especialmente para nosotros. Isabel pensó en todas las veces que había cocinado cordero para Samuel. Cuando era niño, lo preparaba en Navidad y en su cumpleaños, usando las especias que podía permitirse sirviéndolo con patatas y verduras del mercado. Samuel siempre decía que era su comida favorita. Me alegro de que todo salga tan bien, dijo. ¿Y tu traje? Ya lo tienes, si fuimos a una sastrería en el centro. Es de Hugo Boss. Negro muy elegante. Jimena dice que parezco un actor de cine. Isabel sonrió. Samuel siempre había sido guapo. De niño las madres del barrio decían que tenía cara de ángel. De adolescente las chicas lo seguían por la calle. Ahora a los 34 años. Había mantenido esa belleza serena que heredó de su padre. Estoy segura de que estarás muy apuesto. Mamá, ¿estás segura de que no te molesta lo de la boda? Porque si quieres podríamos hacer algo después solo nosotros. Una comida familiar o algo así. Isabel cerró los ojos. Una comida después. Como un premio de consolación. Como cuando Samuel era pequeño y no podía llevarlo a las excursiones caras del colegio así. Que lo compensaba llevándolo al parque y comprándole un helado. No te preocupes por mi Samuel. Solo quiero que seas feliz. Eso es lo único que me importa. Eres la mejor madre del mundo, lo sabes. Después de colgar, Isabel se quedó con el teléfono en la mano durante largo rato. La mejor madre del mundo. Una madre tan buena que no merecía estar en la boda de su hijo. Esa noche, mientras cenaba sola su tortilla de patatas, Isabel pensó en todas las bodas que había visto en las películas. La madre del novio, siempre, tenía un papel especial. Siempre había un momento emotivo donde el hijo la buscaba con la mirada antes de besar a la novia. Se preguntó si Samuel la buscaría con la mirada ese día, si por un momento se preguntaría dónde estaba. Al día siguiente, mientras cosía el dobladillo de unos pantalones, Isabel escuchó voces en la calle. Se asomó a la ventana y vio a una pareja joven con una mujer mayor, claramente la madre de uno de ellos. Caminaban juntos hablando animadamente y la mujer mayor llevaba un ramo de flores. Parecían felices completos. Isabel volvió a su trabajo, pero las puntadas se le hicieron más lentas. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a caer sobre la tela. No era justo que, después de una vida entera de sacrificios, de noches sin dormir, de comidas saltadas, de sueños postergados, no pudiera estar presente en el día más importante de la vida de su hijo. Pero no lo culpaba. Nunca podría culpar a Samuel. Lo había criado para ser bueno, para ser respetuoso, para buscar la armonía. Si los padres de Jimena preferían que ella no estuviera, él intentaría mantener la paz. Era lo que ella le había enseñado. Se secó las lágrimas y siguió cosiendo. El trabajo era su refugio, siempre lo había sido. Mientras sus manos estuvieran ocupadas, su mente podía encontrar una especie de calma. Pero esa noche, cuando cerró la máquina de coser y se preparó para ir a la cama, Isabel se permitió un momento de dolor puro. Se sentó en el borde de la cama y lloró como no había llorado desde la muerte de su esposo. Lloró por todos los sacrificios que había hecho en silencio, por todas las veces que se había puesto en segundo lugar, por todos los sueños que había abandonado para que su hijo pudiera cumplir los suyos. Y lloró porque a pesar de todo, seguía amándolo con la misma intensidad que el día que nació. Una semana después de la llamada, Isabel desarrolló una rutina extraña. Cada mañana después de desayunar, se sentaba en la mesa de la cocina con papel y bolígrafo y escribía cartas que nunca enviaría. La primera carta fue para Samuel: mi querido hijo, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirlo. Quiero que sepas que entiendo tu decisión. Entiendo que Jimena y su familia son tu futuro y que yo soy tu pasado. Entiendo que una madre que vive en un apartamento pequeño y trabaja con las manos no encaja en la boda de ensueño que ella ha planeado. No estoy enfadada contigo. Nunca podría estarlo. Solo quiero que seas feliz como siempre he querido. La segunda carta fue para Jimena. Querida Jimena, no nos conocemos bien, pero quiero que sepas que amo a mi hijo más que a mi propia vida. Lo he amado desde antes de que naciera, lo he amado en sus noches de fiebre, en sus fracasos, en sus triunfos. Ahora tú lo amas también y eso me hace feliz. Cuídalo bien. Hazlo reír como hacía su padre.
Y si algún día tienes hijos, recuerda que el amor de una madre es lo más puro que existe en este mundo. La tercera carta fue para ella misma. Isabel, has hecho lo que tenías que hacer. Has creado a un hombre bueno, trabajador, capaz de amar. Si ahora su amor va dirigido a otra familia, es porque tú le enseñaste a amar. Si prefiere la elegancia de otros, es porque tú le diste el gusto por las cosas bellas, aunque no pudieras dárselas. No has fracasado. Has triunfado de la manera más silenciosa y más hermosa posible. Escribía las cartas con una letra cuidadosa, la misma que había usado para escribir las notas en las loncheras de Samuel cuando era pequeño. Que tengas un día hermoso, mi amor. Mamá. Notas que él leía y guardaba en el bolsillo de la camisa. Como pequeños amuletos de cariño. Después de escribir, doblaba las cartas y las guardaba en una caja de galletas que tenía en su habitación. La misma caja donde guardaba las fotografías de Samuel, sus primeros dibujos, el mechón de pelo de su primer corte. Los días se sucedían, lentos. Isabel mantenía su rutina de trabajo, pero notaba que los clientes la veían diferente. Doña Carmen le preguntó si se encontraba bien. Está muy callada últimamente, Isabel. Caco del kiosco le regaló una revista de crucigramas. Para que se distraiga, que la veo muy pensativa. La verdad era que Isabel se sentía transparente, como si la noticia de que no iría a la boda de su hijo hubiera vaciado algo esencial en ella, como si hubiera perdido el derecho a ocupar espacio en él. Mundo. Una tarde, mientras planchaba una falda, sonó el timbre. Isabel abrió la puerta, esperando encontrar a un cliente, pero era Samuel. Llevaba flores en la mano, un ramo pequeño de margaritas blancas, las favoritas de ella. Hola, mamá. Te traje flores. Isabel sintió que se le aceleraba el corazón. Hacía semanas que no lo veía. ¡Qué sorpresa tan bonita! Pasa, mi amor. Samuel entró y miró alrededor como si viera el apartamento por primera vez. Era el mismo lugar donde había crecido, pero ahora sus ojos parecían notar cosas que antes no veía: lo pequeño que era, lo humilde de los muebles, la máquina de coser que dominaba el salón. ¿Quieres café? ¿Algo de comer? Café está bien. Isabel fue a la cocina y preparó café como lo había hecho miles de veces cuando Samuel vivía con ella, fuerte, con un poco de azúcar en las tazas de porcelana que había heredado de su madre. Cuando volvió al salón, Samuel estaba mirando una fotografía sobre la televisión. Era una foto de los dos en la playa cuando Samuel tenía 10 años. Habían ido a Santander en autobús, habían pasado 3 días en una pensión barata, pero para Isabel había sido como unas vacaciones de lujo. Me acuerdo de este viaje, dijo Samuel sin soltarla. Fotografía, fue un verano precioso. Te encantaba hacer castillos de arena. Tú me llevabas a pescar cangrejos por las rocas. Te daba tanto miedo mojar los pies en el agua fría. Samuel sonrió, pero era una sonrisa triste. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde había hecho los deberes durante tantos años, donde había visto la televisión acurrucado contra Isabel, cuando tenía pesadillas. Mamá, vengo a hablarte sobre la boda. Isabel sintió que se le encogía el estómago. Dime, quiero que sepas que no fue idea mía. Lo de que no vengas, fue idea de los padres. De Jimena y Jimena. Bueno, ella quiere que todo sea perfecto para ellos. Lo entiendo, Samuel. ¿De verdad lo entiendes? Porque yo no lo entiendo. Tú eres mi madre, tú me criaste sola. Tú trabajaste día y noche para que yo pudiera estudiar, para que pudiera tener lo que tengo ahora. Y ahora ellos dicen que no encajas en su boda perfecta. Isabel lo miró con cuidado. En la voz de Samuel había algo que no había escuchado antes: rabia. Samuel, no quiero que tengas problemas con Jimena por mi culpa. Pero es que está mal, mamá. Está mal que la mujer que lo dio todo por mí no pueda estar en mi boda. Isabel se acercó y le tomó las manos. Eran las mismas manos que había sostenido cuando dio sus primeros pasos, que había curado cuando se raspaba jugando, que había aplaudido cuando se graduó de la universidad. Mi amor, escúchame. Yo no necesito estar en una iglesia para sentirme parte de tu felicidad. Yo he estado presente en cada momento importante de tu vida, en cada triunfo, en cada fracaso. Estuve cuando naciste, cuando dijiste tu primera palabra, cuando diste tus primeros pasos. Estuve cuando tuviste fiebre y cuando te rompiste el brazo. Estuve cuando te fuiste a la universidad y cuando conseguiste tu primer trabajo. No necesito estar en tu boda para ser tu madre. Samuel la miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo sí necesito que estés. No, mi amor. Lo que necesitas es ser feliz. Y si para ser feliz necesitas que yo no esté, entonces no estaré, porque el amor de madre es así. Es poner la felicidad del hijo por encima de la propia. Samuel se quedó en silencio durante largo rato. Después se levantó y abrazó a Isabel como no la había abrazado en años. Fuerte como cuando era niño y tenía miedo de la tormenta. Te amo, mamá. Nunca lo olvides. Yo te amo a ti, Samuel. Más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando Samuel se fue, Isabel se quedó con las margaritas en las manos.
Las puso en un jarrón con agua y las colocó en el centro de la mesa. Eran preciosas, blancas y puras como el amor que sentía por su hijo. Esa noche escribió otra carta: Samuel, después de verte hoy quiero que sepas que estoy orgullosa del hombre que eres. Estoy orgullosa de que sientas que lo que está pasando no es justo. Eso significa que conservas el corazón bueno que siempre tuviste, pero también quiero que sepas que no tienes que luchar por mí. Tu felicidad es mi victoria, tu sonrisa es mi recompensa. No necesito más. La dobló y la guardó con las otras. Algún día, quizás Samuel encontraría esas cartas y entendería la profundidad del amor de su madre, o quizás no. No importaba. Isabel las había escrito para sanar su propio corazón, para poner en palabras todo lo que no podía decir en voz alta. Los preparativos de la boda avanzaban como una tormenta lejana que Isabel podía sentir pero no ver. Samuel la llamaba cada pocos días para contarle detalles: ya habían probado el menú, las flores serían peonías blancas y rosas, la música sería una mezcla de clásica y jazz. Cada conversación era como recibir postales de un país al que nunca podría viajar. Sabes que mamá Jimena contrató a una wedding planner. Se llama Cristina y ha organizado bodas increíbles. Dice que la nuestra va a ser perfecta. Me alegro, mi amor. Una boda solo se hace una vez en la vida. Exacto. Por eso Jimena quiere que todo sea perfecto. Cada detalle. Dice que los recuerdos de ese día nos van a acompañar para siempre. Isabel se preguntó qué recordaría Samuel de ese día. Si en algún momento, en medio de la perfección planeada, sentiría la ausencia de la mujer que le había dado el nombre que llevaría en el altar. ¿Y tu traje te queda bien? Perfecto. Tuvimos que hacer 3 pruebas, pero ya está listo. Jimena dice que parezco un príncipe. Isabel imaginó a Samuel frente al espejo de la sastrería elegante y nervioso, sin su madre allí para decirle que se veía hermoso, para acomodarle la corbata como había hecho antes de cada evento importante de su vida. Después de colgar, Isabel se dirigió a su habitación y abrió el armario. El vestido azul marino seguía allí esperando. Lo tocó suavemente y tomó una decisión que había estado evitando durante semanas. Se puso el vestido y se miró al espejo. Se veía bien, digna, elegante a su manera. Se hizo un moño bajo, se puso los pendientes de perlas que había sido un regalo de bodas de su madre y se maquilló ligeramente. Por primera vez en semanas se reconoció en el espejo. Después, se quitó todo y volvió a guardarlo en el armario. Pero algo había cambiado. Había tomado una decisión. Al día siguiente, Isabel fue al centro comercial. Hacía meses que no salía del barrio salvo para comprar tela o hilos en la mercería. El centro comercial le pareció enorme, lleno de tiendas brillantes y gente elegante. Se sintió fuera de lugar por un momento, pero después respiró profundo y se dirigió a la librería. Compró un cuaderno pequeño de tapas duras con papel cremoso. Era más caro de lo que habría pagado normalmente. Bat sentía que necesitaba algo especial. También compró un bolígrafo fino de tinta azul. De camino a casa, se detuvo en la floristería del barrio. Doña Rosa tiene peonías blancas. Peonías son caras, Isabel, y no están en temporada. No importa, solo necesito una. Doña Rosa la miró con curiosidad, pero fue a la trastienda y volvió con una peonía blanca perfecta, grande y fragante. Es para alguna ocasión especial, sí, sonrió Isabel. Es para la ocasión más especial de mi vida. Esa noche Isabel se sentó en la mesa de la cocina con el cuaderno nuevo y el bolígrafo fino. En la primera página escribió para Samuel en el día de su boda. Y comenzó a escribir, no una carta como las otras, sino algo diferente. Una historia. La historia de su amor por él desde el día que nació hasta el día de su boda. Una historia para que él supiera cuando fuera mayor, cuando tuviera hijos propios, cuánto lo había amado su madre. Escribió sobre la noche que nació, después de 12 horas de trabajo de parto, cuando la comadrona se lo puso en los brazos y ella supo que su vida había cambiado para siempre. Escribió sobre sus primeros pasos dados hacia ella mientras gritaba de emoción en el parque. Escribió sobre su primer día de colegio, cuando lloró tanto que ella se tuvo que esconder detrás de un árbol para llorar también sin que él la viera. Escribió sobre las noches en vela, cuando tenía fiebre, cuando ella se quedaba junto a su cama, poniéndole paños fríos en la frente y cantándole canciones hasta que se quedaba dormido. Escribió sobre los veranos sin vacaciones trabajando extra para comprarle los libros del nuevo curso. Escribió sobre la Navidad, que no hubo regalos porque no había dinero, pero ella le preparó una comida especial y le contó historias hasta que se olvidó del árbol vacío. Escribió sobre su adolescencia, cuando él se avergonzaba de traer amigos a casa porque el apartamento era pequeño y humilde. Isabel había entendido su vergüenza sin juzgarlo, sabiendo que era normal que un adolescente quisiera impresionar a sus compañeros.
En lugar de hacerlo sentir culpable, comenzó a quedarse trabajando hasta tarde los días que él traía visitas para que pudieran tener la casa para ellos solos. Escribió sobre su graduación de bachillerato cuando Isabel se puso su mejor vestido, no el azul marino, aún no lo tenía entonces, sino uno gris que había comprado de segunda mano, y se sentó en primera fila para verlo recibir su diploma. Samuel la había buscado con la mirada al subir al escenario y cuando la encontró había sonreído con una mezcla de orgullo y gratitud que Isabel nunca olvidaría. Escribió sobre los años de universidad. Cuando Samuel vivía en una residencia, pero venía cada domingo a comer, cómo Isabel cocinaba sus platos favoritos y le preparaba tuppers para la semana. Cómo él le contaba sus proyectos, sus sueños de ser ingeniero, sus primeras decepciones amorosas. Cómo ella lo escuchaba. Todo sin juzgar, ofreciendo consejos cuando se los pedía y abrazos cuando los necesitaba. La peonía blanca descansaba junto al cuaderno, perfumando la cocina con su aroma dulce. Isabel escribía despacio, saboreando cada recuerdo, cada momento que había construido la relación con su hijo. Era como tejer una manta de memorias, cada puntada un instante de amor compartido. Isabel escribió durante 3 noches seguidas. Sus manos, acostumbradas a coser durante horas, no se cansaban de sostener el bolígrafo. Era como si todos los años de amor acumulado hubieran encontrado por fin una salida. Escribió sobre el día que Samuel consiguió su primer trabajo. Había llegado corriendo a casa con la corbata torcida y los ojos brillantes de emoción. Mamá, me contrataron, voy a ganar dinero de verdad. Isabel había llorado de alegría, sabiendo que todo el sacrificio había valido la pena. Su hijo ya no dependería de ella económicamente. Ya no tendría que ver cómo ella contaba monedas para pagar el supermercado. Escribió sobre el día que le presentó a Jimena. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial. Isabel había limpiado el apartamento 3 veces, había cocinado durante toda la mañana, había puesto las servilletas buenas que solo usaba en Navidad. Jimena había llegado con un ramo de flores caras y una sonrisa educada. Había elogiado la comida, había preguntado por la máquina de coser con curiosidad genuina, había sido cortés y amable. Pero Isabel había notado algo en sus ojos, una manera de mirar alrededor como si estuviera catalogando, evaluando. No era maldad simplemente, era la mirada de alguien que venía de un mundo diferente y estaba tratando de entender este. Escribió sobre la evolución de la relación. Cómo las visitas se fueron espaciando. Cómo Samuel comenzó a hablar más de los padres de Jimena, de sus viajes, de sus cenas familiares. Los Vega tienen una casa increíble en la sierra, mamá. Tiene chimenea y una terraza con vistas al valle. El padre de Jimena me va a presentar a unos socios suyos. Dice que podría ayudarme a ascender en la empresa. La madre de Jimena cocina genial. Hizo un cordero al horno que estaba buenísimo. Isabel había escuchado cada historia con una sonrisa, pero por dentro había sentido cómo se le encogía el corazón. Su hijo estaba descubriendo un mundo que ella nunca había podido darle y eso la llenaba de alegría y de tristeza a la vez. Mientras escribía, Isabel se levantaba de vez en cuando para preparar té o para estirar las piernas. En uno de esos descansos, miró por la ventana y vio a la señora Fernández paseando con su nieta. La niña tenía unos 5 años y caminaba de la mano de su abuela, parloteando animadamente. Isabel sonrió. La señora Fernández siempre presumía de lo mucho que la querían sus nietos, de cómo la buscaban cuando tenían problemas, de cómo ella era la confidente de sus secretos. Isabel se preguntó si algún día tendría nietos, si Samuel y Jimena tendrían hijos, y si los tenían, se preguntó qué papel jugaría ella en sus vidas. ¿Sería la abuela, que los veía en ocasiones especiales, o sería una presencia constante? Como había sido para Samuel, volvió al cuaderno y siguió escribiendo. Escribió sobre los cambios sutiles que había notado en Samuel en los últimos años. Cómo había comenzado a vestirse diferente, más elegante, más caro. Como su manera de hablar había incorporado palabras que antes no usaba, referencias culturales que Isabel no entendía. No era que se hubiera vuelto pretencioso, sino que se estaba adaptando a un nuevo entorno. Isabel entendía esa adaptación. Era normal, incluso deseable. Había criado a Samuel para que pudiera moverse en cualquier mundo, para que no se sintiera limitado por sus humildes orígenes. Si ahora se sentía cómodo en círculos elegantes, era porque ella había hecho bien su trabajo. Pero también escribió sobre lo que había perdido en el camino. La espontaneidad de antes, cuando Samuel aparecía sin avisar y se quedaba a cenar. La naturalidad con la que hablaba de todo, sin filtros ni consideraciones sociales. La manera en la que antes la abrazaba sin prisa, sin mirar el reloj. En la 4ª noche de escritura, Isabel llegó al presente, que escribió sobre la llamada telefónica, que había cambiado todo. Sobre la sensación de vacío que había sentido al colgar. Sobre las cartas que había escrito y guardado. Sobre el vestido azul marino que esperaba en el armario.
Y entonces escribió algo que no había pensado antes, algo que surgió directamente de su corazón. Samuel, hijo mío, quiero que sepas que no me arrepiento de nada, ni de las noches sin dormir, ni de las comidas saltadas, ni de los sueños postergados. Todo lo que hice lo hice por amor. Y el amor verdadero no espera recompensas, no exige reconocimiento, no busca gratitud, simplemente ama. Si no estoy en tu boda, no es porque no me ames, es porque la vida a veces nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre nuestros deseos y la paz de quienes amamos. Tú has elegido la paz y yo respeto esa elección. Pero quiero que sepas que estaré presente de otras maneras. Estaré en la sonrisa que heredaste de tu padre. Estaré en la bondad que aprendiste en esta casa. Humilde. Estaré en la capacidad que tienes de amar porque yo te enseñé que el amor es lo más importante del mundo. Cuando beses a Jimena en el altar, recuerda el primer beso que yo te di cuando naciste. Cuando prometas amarla para siempre, recuerda que yo te he amado desde antes de que existieras. Cuando formes tu nueva familia, recuerda que vienes de una familia de 2 personas que se amaron con todo el corazón. Te deseo toda la felicidad del mundo, mi amor. Te la mereces. Isabel cerró el cuaderno y se quedó sentada en silencio. Había terminado. La historia estaba completa. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Al día siguiente Isabel despertó, con una claridad que no había sentido en semanas. Sabía exactamente qué iba a hacer. Primero se dirigió a la papelería del barrio y compró un sobre grande elegante de color crema, el tipo de sobre que se usa para invitaciones importantes. Después fue a la mercería y compró una cinta de satén blanca delgada y suave. En casa envolvió el cuaderno con cuidado como si fuera un regalo precioso. Lo ató con la cinta blanca, haciendo un lazo perfecto. En el sobre escribió con su letra más cuidadosa para Samuel el día de su boda. Con todo mi amor, mamá. Pero no lo enviaría por correo. Tenía un plan mejor. Llamó a Samuel esa tarde. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. Te llamo porque quería pedirte un favor. Claro, lo que necesites. ¿Podrías venir a casa mañana? Tengo algo para ti. Algo especial. Para mí, ¿qué es? Es una sorpresa. Pero es importante que vengas tú solo, ¿está bien? Samuel pareció dudar un momento. Está todo bien, mamá, suenas diferente. Todo está perfectamente bien. Solo ven, sí me haría muy feliz. Claro, mamá. Iré después del trabajo. Esa noche Isabel preparó todo con el cuidado de quien organiza una ceremonia. Limpió el apartamento hasta que brilló. Preparó la comida favorita de Samuel: croquetas de jamón, gazpacho y cordero asado con patatas. Puso la mesa con su mantelería buena, la que solo usaba en ocasiones especiales. Se bañó y se vistió con cuidado, no el vestido azul marino, ese se quedaría guardado para siempre, sino un vestido sencillo pero bonito de color beige que la hacía ver elegante y serena. Cuando Samuel llegó, Isabel ya tenía todo preparado. Él miró alrededor con sorpresa. Mamá, esto parece una celebración. ¿Qué ocasión es? La ocasión eres tú, mi amor. Siéntate, vamos a cenar. Durante la cena hablaron de cosas cotidianas: el trabajo de Samuel, los clientes de Isabel, el tiempo que estaba haciendo. Era como en los viejos tiempos, cuando cenaban juntos todas las noches y se contaban los detalles del día. Después del postre flancasero, el favorito de Samuel, Isabel se levantó y fue a buscar el sobre. Samuel, esto es para ti. Él tomó el sobre con curiosidad. Era pesado, claramente contenía algo importante. ¿Qué es, mamá? Ábrelo. Samuel desató la cinta blanca con cuidado y sacó el cuaderno. Lo abrió en la primera página y leyó: para Samuel en el día de su boda. Levantó la vista hacia Isabel, que lo miraba con una sonrisa tranquila. Mamá, es la historia de nuestro amor, Samuel. Desde el día que naciste hasta hoy. Quiero que la tengas para que cuando seas mayor, cuando tengas hijos propios, puedas recordar cuánto te amó tu madre. Samuel comenzó a hojear el cuaderno, leyendo frases aquí y allá. Isabel pudo ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Mamá, esto es. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quiero que lo guardes. Y quiero que sepas que, aunque no esté en tu boda, estaré contigo de todas las maneras que importan. Samuel cerró el cuaderno y se levantó. Abrazó a Isabel con una intensidad que la sorprendió. Te amo, mamá. Te amo tanto. Yo te amo a ti, Samuel. Más de lo que las palabras pueden expresar. Se quedaron abrazados durante largo rato en el apartamento donde Samuel había crecido, rodeados de los recuerdos de una vida compartida. Cuando Samuel se fue esa noche, se llevó el cuaderno y algo más: la certeza de que su madre lo amaba, de manera incondicional, sin reproches, sin condiciones. Isabel se quedó sola en el apartamento, pero no se sentía vacía, se sentía completa. Había hecho lo que tenía que hacer. Había puesto su amor en palabras, lo había envuelto en una cinta blanca y se lo había entregado a su hijo como el regalo más valioso que podía darle.
La semana de la boda llegó como llegan las tormentas despacio al principio después de golpe. Isabel lo sabía porque Samuel la llamaba cada día, a veces 2 veces. Con una ansiedad que no había mostrado antes. Mamá, ¿y si llueve? El pronóstico dice que podría llover. Mi amor, las bodas con lluvia traen suerte. Además, seguro que Cristina, la wedding plane, tiene todo previsto. Si tienes razón, es que estoy nervioso. Es normal estar tan nervioso. Completamente normal. Tu padre también estaba nervioso el día de nuestra boda. Se equivocó 2 veces diciendo los votos. Samuel se reía con estas historias y por un momento volvía a ser el niño que buscaba tranquilidad en las palabras de su madre. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo sabías que papá era el hombre de tu vida? Isabel sonrió. Era una pregunta que Samuel nunca le había hecho y que ella había esperado durante años, porque cuando lo miraba, veía el futuro. No un futuro perfecto, sino un futuro que quería vivir. Con sus problemas, con sus alegrías, con todo. Y porque cuando él me miraba, yo me sentía como la mujer que quería ser. Así me siento con Jimena. Entonces es la mujer indicada, mi amor. El viernes. Por la noche, la víspera de la boda, Isabel hizo algo que no había hecho en años, se permitió soñar. Se acostó temprano, pero antes de dormirse cerró los ojos e imaginó cómo habría sido todo si las cosas fueran diferentes. Se imaginó despertándose temprano para arreglarse el pelo. Se imaginó poniéndose el vestido azul marino, los pendientes de perlas, un poco de perfume, detrás de las orejas. Se imaginó tomando un taxi hasta la finca, nerviosa pero emocionada. Se imaginó llegando a la capilla y viendo las peonías blancas y rosas exactamente como Samuel había descrito. Se imaginó encontrando su asiento quizás en la segunda fila, para que la familia de Jimena tuviera la primera y esperando a que comenzara la ceremonia. Se imaginó a Samuel entrando guapo y nervioso en su traje negro, buscándola con la mirada. Se imaginó el momento en que sus ojos encontraran la sonrisa que él le dedicaría solo a ella, la pequeña reverencia que haría con la cabeza para saludarla. Se imaginó a Jimena caminando hacia él. Altar preciosa en su vestido blanco y la cara de felicidad de Samuel al verla. Se imaginó las lágrimas que no podría contener cuando los declararan marido y mujer, el beso que sellaría su nueva vida. Se imaginó la celebración después, bailando con Samuel como habían bailado en casa cuando él era pequeño, cuando ponían música y él se subía a sus pies para alcanzar su altura. Se imaginó el brindis, las fotos, los abrazos. Pero sobre todo se imaginó el momento, al final de la noche, cuando Samuel se acercara a ella y le dijera: gracias, mamá. Gracias por estar aquí, por haber estado siempre. Isabel se durmió con esas imágenes en la mente, sabiendo que eran solo sueños, pero agradeciéndole a la vida por permitirle soñarlos. Isabel se despertó a las 6 de la mañana del sábado, como siempre. Pero ese día era diferente. Ese día su hijo se casaba. Se levantó, se duchó, se vistió con ropa cómoda. Desayunó despacio, saboreando el café como si fuera una ceremonia propia. Después se sentó en su máquina de coser. Tenía trabajo atrasado y mantener las manos ocupadas la ayudaría a no pensar demasiado. Pero no podía concentrarse. Cada vez que miraba el reloj, hacía cálculos mentales. Ahora Samuel se estará despertando. Ahora se estará bañando. Ahora se estará vistiendo. Era como seguir una transmisión en vivo de un evento al que no había sido invitada. A las 11 de la mañana el teléfono sonó. Isabel corrió a contestar pensando qué podría ser. Samuel. Diga, Isabel, soy Carmen. Doña Carmen, su vecina y cliente de siempre. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿no era hoy la boda de Samuel? Isabel sintió que se le encogía el estómago. Había mencionado la boda a Carmen semanas atrás cuando aún pensaba que asistiría. Sí, es hoy. ¿Y qué haces en casa? No deberías estar arreglándote. Es una ceremonia muy pequeña, Carmen. Muy íntima. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Carmen era una mujer inteligente y había notado algo extraño en la voz de Isabel. ¿Estás bien, Isabel? Sí, perfectamente bien. Solo un poco cansada. ¿Quieres que vaya a hacerte compañía? Podríamos almorzar juntas. Isabel sintió una oleada de gratitud hacia su vecina. Carmen había entendido, sin necesidad de explicaciones, que algo no estaba bien. Me encantaría, Carmen. Gracias. Carmen llegó una hora después con una tortilla española recién hecha y una botella de vino blanco. Para celebrar la boda de Samuel, dijo, pero Isabel sabía que era para acompañarla en su soledad. Almorzaron en la cocina, hablando de cosas cotidianas, del barrio. Carmen le contó sobre su nieto, que había empezado el colegio y estaba aprendiendo a leer. Isabel le contó sobre sus últimos trabajos de costura. Ninguna mencionó la boda directamente, pero su presencia llenaba el apartamento de calidez. A las 3 de la tarde, Carmen se fue. Llámame si necesitas cualquier cosa, le dijo apretándole la mano con
Cariño, Isabel se quedó sola de nuevo. Según sus cálculos, la ceremonia sería a las 5. Se imaginó a Samuel llegando a la finca nervioso, revisándose en el espejo del coche. Se imaginó a Jimena en alguna suite del hotel, siendo peinada y maquillada por profesionales, rodeada de su madre, sus hermanas, sus amigas. A las 4:30 Isabel tomó una decisión impulsiva. Abrió el armario y sacó el vestido azul marino. Se lo puso despacio como si fuera un ritual. Se peinó con cuidado, se maquilló, ligeramente se puso los pendientes de perlas. Se miró al espejo y por un momento se imaginó que, si iba a la boda, que saldría de casa y tomaría un taxi hacia la felicidad de su hijo. Pero no salió. Se quedó en su habitación sentada en el borde de la cama elegante y sola viviendo la boda de su hijo a través de su imaginación. A las 5 en punto, cerró los ojos y se imaginó la música comenzando. Se imaginó a Samuel esperando en el altar guapo y nervioso. Se imaginó a Jimena caminando hacia el radiante de felicidad. A las 5:30 se imaginó los votos. Recordó los votos que ella había pronunciado años atrás cuando se casó con el padre de Samuel. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Había cumplido esos votos hasta el final. Aun cuando la enfermedad se llevó a su esposo demasiado pronto. A las 6 se imaginó el si quiero de Samuel. Se imaginó su sonrisa, sus ojos brillantes de emoción. Se imaginó el beso que sellaría su matrimonio, los aplausos de los invitados, la lluvia de arroz o pétalos de rosa. Y entonces, sentada en su habitación con el vestido que había comprado para esa ocasión, Isabel lloró. Lloró por primera vez, desde que había recibido la noticia. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de amor puro. Lágrimas de alegría porque su hijo era feliz, mezcladas con lágrimas de tristeza porque no podía compartir físicamente ese momento con él. Se quitó el vestido con cuidado y lo volvió a guardar en el armario. Se puso ropa cómoda y se dirigió a la cocina. Preparó una cena simple, sopa de verduras y una tostada. Cenó sola pero sintiendo de alguna manera que había participado en la boda más importante de su vida. 3 días después de la boda, mientras Samuel y Jimena estaban en su luna de miel en Santorini, Isabel recibió una llamada que no esperaba. Señora Martínez, soy Cristina, la wedding planner de la boda de Samuel. Isabel frunció el ceño, porque la organizadora de la boda la estaría llamando. Hola. ¿En qué puedo ayudarla? Verá, encontré algo que creo que le pertenece. Samuel me pidió que organizara el equipaje para la luna de miel y entre su ropa encontré una carta dirigida a usted. Está firmada por usted también. Pensé que podría ser importante. El corazón de Isabel se detuvo. Una carta, sí. Está en un sobre que dice para mi hijo querido en su luna de miel. Con amor, mamá. Quiere que se la lleve. Isabel no podía creer lo que estaba escuchando. No había escrito ninguna carta para la luna de miel. Pero entonces recordó algo días antes de la boda, cuando Samuel había venido a cenar, había ido al baño. Había estado solo en el apartamento durante unos minutos. Sí, por favor. Me gustaría recuperarla. Cristina llegó. 1 hora después. Era una mujer elegante de unos 40 años, vestida impecablemente. Parecía el tipo de persona que organizaba bodas de ensueño para gente con dinero. Aquí está, dijo entregándole el sobre. Espero no haber causado ningún inconveniente. No, ninguno. Gracias por traérmela. Cuando Cristina se fue, Isabel se quedó mirando el sobre. Reconoció su propia letra, pero no recordaba haber escrito esa carta. Con manos temblorosas abrió él. Sobre dentro había una hoja de papel con su letra, pero las palabras la sorprendieron. Mi querido Samuel, si estás leyendo esto, es porque encontraste esta carta en tu equipaje. La escondí el día que viniste a cenar cuando fuiste al baño. Perdóname por esta pequeña trampa, pero necesitaba que supieras algo. No estaré en tu boda, pero estaré en cada paso que te trajo, hasta aquí, en tus noches de fiebre cuando me quedaba despierta cuidándote. En tus primeros días de colegio cuando lloré en secreto porque mi niño estaba creciendo. En tus graduaciones cuando me sentaba en primera fila porque no podía estar más orgullosa. No quiero que me defiendas ante Jimena o su familia. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Solo quiero que seas feliz y sé que con Jimena lo serás. Pero quiero que sepas algo: el amor de madre es como el aire. No se ve, pero siempre está ahí. No necesitas buscarlo porque nunca te va a faltar. Donde quiera que vayas, lo que quiera que hagas, mi amor irá contigo. Disfruta tu luna de miel. Disfruta tu nueva vida. Disfruta cada momento de felicidad porque te lo mereces todo. Te amo en silencio como se ama de verdad. Mamá. Isabel leyó la carta 3 veces antes de entender lo que había pasado. No había escrito esa carta, o más bien no recordaba haberla escrito, pero reconocía cada palabra, cada sentimiento. Era como si su corazón hubiera tomado control de su mano y hubiera escrito lo que ella no sé
Atreví a decir en voz alta. Se dio cuenta de que debía haberla escrito en uno de esos días confusos, después de saber que no iría a la boda cuando escribía cartas que guardaba en la caja de galletas. Debía haberla escrito en un momento de particular dolor y después la había olvidado. O quizás su subconsciente había querido olvidarla. Pero ahora sosteniendo la carta en sus manos, Isabel entendió que había hecho lo correcto sin saberlo. Había encontrado una manera de estar presente en la luna de miel de Samuel, de acompañarlo incluso en su ausencia. Se imaginó a Samuel abriendo la maleta en la habitación del hotel en Santorini, encontrando la carta entre su ropa. Se imaginó su sorpresa, su emoción, quizás sus lágrimas. Se imaginó a Jimena preguntándole qué pasaba y a Samuel leyéndole la carta. Por primera vez en semanas Isabel sonrió de verdad. Había logrado algo que no sabía que quería lograr, había puesto su amor en palabras y se lo había enviado a su hijo cuando más lo necesitaba, cuando estaba comenzando su nueva vida. Esa noche Isabel durmió mejor de lo que había dormido en meses. Samuel y Jimena regresaron de su luna de miel un miércoles por la tarde. Isabel lo supo porque Samuel la llamó desde el aeropuerto. Mamá, acabamos de llegar. Santorini fue increíble. Te traje un regalo. Qué bonito, mi amor. ¿Qué tal? Jimena disfrutó el viaje. Le encantó. Fuimos a ver la puesta de sol en Noia, visitamos las bodegas, hicimos un tour en barco. Fue perfecto. Me alegro tanto. ¿Cuándo vienes a contarme todo? Hubo una pausa. Isabel había aprendido a interpretar las pausas de Samuel. Esta era de duda. Mamá, sobre eso. Estamos un poco cansados del viaje. ¿Te parece si vengo el fin de semana? Por supuesto, mi amor. Descansen. Pero en la voz de Samuel había algo, más que cansancio. Había algo que Isabel no podía identificar, una especie de tensión que no había estado ahí antes. El viernes por la noche, mientras Isabel cosía el dobladillo de una falda, sonó el timbre. Eran las 9 de la noche, una hora inusual para recibir visitas. Cuando abrió la puerta, se encontró con Samuel. Pero no era el Samuel relajado y bronceado que esperaba ver después de una luna de miel. Era un Samuel tenso, con ojeras, con la ropa arrugada, como si hubiera venido directo del trabajo. Samuel, qué sorpresa. Pasa, mi amor. Samuel entró, pero no se sentó. Se quedó de pie en el medio del salón como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Mamá, tenemos que hablar. Claro. ¿Quieres algo? Debe ver algo de comer. No, gracias. Solo necesito hablar contigo. Isabel se sentó en el sofá y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Samuel se sentó, pero en el borde, como si estuviera listo para levantarse en cualquier momento. ¿Qué pasa, mi amor? Te veo preocupado. Samuel sacó un papel de su bolsillo. Isabel reconoció inmediatamente su propia letra. La carta, mamá. La carta que escondiste en mi equipaje. Dijo Isabel suavemente. La encontraste. La encontré el primer día en Santorini. Y la he leído todos los días desde entonces. Samuel la miró con unos ojos que Isabel no le había visto nunca. No eran ojos de niño ni de adolescente, ni siquiera de joven adulto. Eran ojos de hombre que había entendido algo importante. Mamá, ¿te das cuenta de lo que escribiste aquí? Escribí que te amo, Samuel. Eso es lo que escribí. No, mamá. Escribiste mucho más que eso. Escribiste la carta de una mujer que se está despidiendo. De una mujer que está aceptando ser apartada de la vida de su hijo. Isabel sintió que se le encogía el estómago. Samuel, y yo lo permití. La voz de Samuel se quebró. Permití que la mujer que me dio la vida, que trabajó día y noche para criarme, que sacrificó todo por mí, se sintiera como si fuera un estorbo en mi boda. No eres responsable de eso, y lo soy. Samuel se levantó del sofá y comenzó a caminar por el salón. Soy completamente responsable, porque cuando Jimena y sus padres me dijeron que sería mejor que no vinieras, yo debería haber dicho que no. Debería haber dicho que mi madre es lo más importante del mundo para mí y que sin ella no habría boda. Samuel, siéntate, por favor. Samuel se sentó, pero con las manos temblorosas. Mamá, durante toda la luna de miel no pude parar de pensar en ti. Cada puesta de sol me recordaba las tardes que pasábamos en el parque cuando era pequeño. Cada comida me recordaba todos los platos que cocinaste para mí. Cada momento feliz me recordaba que la persona que me enseñó a ser feliz no estaba ahí para compartirlo conmigo. Isabel se acercó y le tomó las manos. Estaban frías a pesar del calor de la noche. Mi amor, no quiero que te sientas culpable. Lo último que quiero en el mundo es que mi ausencia empañe tu felicidad. Pero es que no puedo ser feliz sabiendo lo que hice, mamá. No puedo. Samuel sacó su teléfono del bolsillo. He estado 3 días pensando en esto, en cómo arreglar lo que hice mal. Y creo que tengo una solución. Marcó un número y esperó. Isabel lo miraba sin entender qué estaba haciendo. Papá, soy Samuel. Si ya llegamos. Escúchame, necesito hablar contigo y con mamá. ¿Pueden venir todos a casa de mi madre el domingo?
No, no es una emergencia, pero es importante. Muy importante, perfecto. Nos vemos el domingo a las 12. Colgó y miró a Isabel. Mamá, el domingo vienen los padres de Jimena y Jimena. Vamos a tener una conversación que debimos haber tenido hace meses. Samuel, no quiero que tengas problemas con tu esposa por mi culpa. Mamá, Jimena es mi esposa ahora, pero tú eres mi madre para siempre. Y si ella no puede entender eso, entonces tenemos un problema mucho más grande. Isabel sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Estaba orgullosa de ver a su hijo defendiéndola, pero temía las consecuencias que esto pudiera tener en su matrimonio, y si esto causa problemas entre ustedes, entonces será mejor saberlo ahora que dentro de 10 años. Samuel se levantó y abrazó a Isabel. Fue un abrazo diferente a todos los anteriores. No era el abrazo de un hijo que busca consuelo en su madre, sino el abrazo de un hombre que protege a la mujer que lo crió. Mamá, quiero que sepas algo. Leí tu cuaderno. La historia que escribiste. Para mí. La leí completa, durante la luna de miel. Isabel se tensó. Había olvidado el cuaderno en toda esta confusión. Samuel. Nunca supe cuánto habías sacrificado por mí. Nunca supe que vendiste tu anillo para pagar mi excursión al museo. Nunca supe que te saltabas comidas para comprar mis libros. Nunca supe. Tantas cosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Samuel. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no era tu carga que llevar mi amor. Era mi privilegio darme por ti. Pero yo podría haber ayudado. Cuando empecé a trabajar podría haber. Lo hiciste. Me ayudaste siendo el hombre bueno que eres. Me ayudaste sintiéndote orgulloso de ti mismo. Me ayudaste siendo feliz. Esa era toda la ayuda que necesitaba. Samuel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El domingo las cosas van a cambiar, mamá, te lo prometo. El domingo llegó, con un sol brillante que entraba por todas las ventanas del apartamento de Isabel. Ella había limpiado cada rincón, había preparado comida para 6 personas, había puesto su mejor mantelería. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero quería que todo estuviera perfecto. A las 2 en punto sonó el timbre. Isabel abrió la puerta y se encontró con Samuel, Jimena y los padres de Jimena, Carlos y Pilar Vega. Era la primera vez que los veía en persona, aunque Samuel le había hablado mucho de ellos. Carlos era un hombre alto de unos 60 años, con traje caro y aire de ejecutivo. Pilar era elegante, bien vestida, con el tipo de peinado que solo se consigue en peluquerías de lujo. Jimena estaba entre sus padres, visiblemente incómoda. Buenos días, dijo Isabel con una sonrisa, aunque por dentro se sentía nerviosa. Pasen, por favor. Entraron en fila, mirando alrededor con curiosidad apenas disimulada. Isabel se dio cuenta de que estaban evaluando el apartamento, comparándolo probablemente con su propia casa. Pueden sentarse donde gusten. Les ofrezco algo de beber, café estaría bien, dijo Carlos, instalándose en el sofá como si fuera el dueño del lugar. Mientras Isabel preparaba café en la cocina, podía escuchar murmuros en el salón. No distinguía las palabras, pero el tono era de incomodidad. Cuando volvió con la bandeja, notó que Samuel estaba tenso, Jimena miraba al suelo, y los padres de Jimena mantenían sonrisas educadas pero frías. Bueno, dijo Carlos, después de tomar un sorbo de café. Samuel nos dijo que querías hablar con nosotros. Aunque debo decir que no entiendo muy bien por qué. Samuel se aclaró la garganta. Papá, no es mi madre quien quiere hablar. Soy yo, y quiero hablar sobre lo que pasó con la boda. Pilar intercambió una mirada con su esposo. Samuel, ya hablamos de eso. Fue una decisión difícil, pero pensamos que era lo mejor para todos. Lo mejor. ¿Para quién? La voz de Samuel sonaba controlada, pero Isabel podía detectar la tensión debajo. Para la armonía familiar, respondió Carlos. Una boda es un evento muy delicado. Tiene que haber coherencia y elegancia. No podíamos arriesgarnos a que Samuel lo interrumpió. A que exactamente no podían arriesgarse. Hubo un silencio incómodo. Jimena finalmente habló con voz muy baja. Samuel, ya hablamos de esto en la luna de miel. Dijimos que lo dejaríamos atrás. No, Jimena. Dijiste que lo dejaríamos atrás. Yo nunca estuve de acuerdo. Isabel se sentía como si estuviera viendo una película. Era su apartamento, su mesa, su café, pero la conversación parecía estar ocurriendo en otro mundo. Samuel se levantó y fue hasta la ventana. Cuando se dio vuelta, su expresión había cambiado. Ya no era el yerno amable que trataba de complacer. Era un hombre que había tomado una decisión. Quiero que entiendan algo. Esta mujer, señaló a Isabel, me crió sola desde los 5 años, trabajó día y noche para darme todo lo que necesitaba. Vendió sus pocas posesiones valiosas para pagarme una educación. Se saltó comidas para comprarme libros. Nunca ni una sola vez me hizo sentir que era una carga o que sus sacrificios eran demasiado grandes. Carlos se removió incómodo en su asiento. Samuel, nadie está cuestionando lo que tu madre hizo por ti.
Pero una boda es una celebración de amor, lo interrumpió Samuel. El amor más puro que he conocido en mi vida es el de esta mujer. Así que explíquenme cómo pueden decir que ella no tenía lugar en mi celebración de amor. Pilar trató de intervenir con voz conciliadora. Samuel, cariño, no es que no respetemos a tu madre, es solo que nosotros veníamos de un mundo diferente y queríamos que Jimena tuviera la boda de sus sueños. Y los sueños de Jimena incluían humillar a mi madre. No la humillamos. Jimena saltó con lágrimas en los ojos. Solo pensamos que Jimena, que una costurera de barrio, no encajaba con sus manteles de lino y sus flores importadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel sintió que debía intervenir. Samuel, por favor. No, mamá. Esto tiene que decirse. Samuel volvió a sentarse, pero en el borde de la silla, inclinándose hacia los Vega. ¿Saben lo que hizo mi madre el día de mi boda? Se vistió con su mejor vestido y se quedó sola en este apartamento, imaginándose la ceremonia. Se quedó aquí elegante y digna, viviendo mi felicidad a través de su imaginación. Pilar se llevó la mano al pecho. No. Sabíamos. Claro que no sabían, porque no se molestaron en conocerla. Decidieron quién era ella, basándose en dónde vive y en qué hace para ganarse la vida. Carlos se puso rígido. Ahora espera un momento, Samuel. Nosotros no somos clasistas. Simplemente quisimos que la boda fuera elegante. Samuel se rió, pero era una risa sin humor. ¿Saben qué es elegante de verdad? Una mujer que trabaja 16 horas al día para mantener a su hijo y nunca se queja. Una mujer que pone las necesidades de otros antes que las suyas sin esperar reconocimiento. Una mujer que ama tan profundamente que está dispuesta a apartarse para no causar problemas. Eso es elegancia real. Jimena estaba llorando abiertamente ahora. Samuel, lo siento mucho, no pensé. No me di cuenta. Samuel se giró hacia su esposa. Su voz se suavizó, pero siguió siendo firme. Jimena, te amo. Te amo con todo mi corazón, pero necesito que entiendas algo. Mi madre es parte de mí. No puedes amarme de verdad si no respetas de dónde vengo. Isabel no podía quedarse callada más tiempo. Samuel, basta. No quiero que tu matrimonio tenga problemas por mamá. Mi matrimonio tendrá problemas si no se basa en respeto mutuo y valores genuinos. Y eso es algo que Jimena y yo tenemos que resolver. Samuel se dirigió una vez más a los padres de Jimena. Quiero que sepan que pienso organizar una celebración, una fiesta, donde mi madre sea la invitada de honor, donde pueda conocer a nuestros amigos, donde pueda sentirse parte de mi nueva vida. Y espero que ustedes estén ahí, no como los padres que pagan la cuenta, sino como la familia que ahora somos. Carlos y Pilar se miraron entre ellos. Era obvio que no habían esperado esta confrontación. Samuel, dijo Carlos finalmente, quizás fuimos un poco estrictos con los planes de la boda. Si eso hirió los sentimientos de tu madre, lo lamentamos. No me lamenten a mí, respondió Samuel. Lamántenselo a ella. Todos los ojos se dirigieron a Isabel. Ella estaba sentada en su silla con las manos juntas sobre el regazo, manteniendo la dignidad que había conservado durante toda esta situación imposible. Carlos se aclaró la garganta y se dirigió a Isabel directamente por primera vez. Señora Martínez, si nuestras decisiones la lastimaron, lo sentimos sinceramente. Isabel los miró a todos, a Samuel con su cara de determinación, a Jimena con sus lágrimas de arrepentimiento, a Carlos y Pilar con su incomodidad apenas disimulada. Gracias, dijo simplemente. Acepto sus disculpas. Pero Samuel no había terminado. No es suficiente con disculparse, dijo. Quiero que entiendan que las cosas van a cambiar. Mi madre va a ser parte de nuestras vidas, de nuestras celebraciones, de nuestras cenas familiares, de todo. Y si eso no les gusta, es su problema, no el nuestro. Después de que los Vega se fueran, el apartamento quedó en un silencio extraño. Samuel y Jimena se habían quedado sentados en el sofá, tomados de la mano, pero sin mirarse. Isabel recogió las tazas de café con movimientos mecánicos, tratando de procesar todo lo que había pasado. En pocos minutos, la relación de Samuel con la familia de su esposa había cambiado para siempre. Mamá, dijo Samuel finalmente. ¿Estás bien? Isabel se detuvo en el camino a la cocina. Debería preguntarte lo mismo a ti, mi amor. Estoy bien, por primera vez en meses, estoy bien. Jimena levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero había dejado de llorar. Señora Martínez, Isabel, ¿puedo hablar con usted? Isabel dejó las tazas en la mesa y se sentó frente a su nuera. Era la primera vez que realmente se miraban a los ojos desde que había empezado toda esta situación. Por supuesto, hija. Quiero que sepa que nunca quise lastimarla. Realmente no. Es solo que mis padres tienen ideas muy fijas sobre cómo deben ser las cosas y yo nunca he sido muy buena enfrentándolos.
Isabel estudió el rostro de Jimena. Era una chica bonita, bien educada, pero Isabel podía ver ahora algo que no había notado antes: inseguridad. Jimena no había excluido a Isabel por maldad, sino por debilidad. Jimena, ¿puedo preguntarte algo claro? ¿Amas a mi hijo? La pregunta era simple, pero Isabel vio cómo el rostro de Jimena se transformaba al escucharla. Lo amo más que a mi propia vida. Entonces tienes que entender algo. Samuel es quien es gracias a todo lo que vivió, incluyendo las cosas difíciles. Si lo amas, tienes que amar también de dónde viene. Jimena sintió con lágrimas frescas en los ojos. Lo entiendo ahora. Y quiero que me enseñe, que te enseñe a ser fuerte como usted, a poner el amor antes que las apariencias, a ser el tipo de mujer que merece. Samuel. Isabel sintió que algo se desataba en su pecho. Durante meses había visto a Jimena como la intrusa que le había robado a su hijo. Pero ahora veía a una chica joven que estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo, igual que Isabel había hecho una vez. Ven acá, le dijo Isabel. Jimena se levantó y se acercó. Isabel la abrazó y por primera vez fue un abrazo real. No de cortesía, sino de familia. No necesitas que te enseñe a ser fuerte, le susurró. Isabel, ya eres fuerte. Solo necesitas recordarlo. Samuel las miraba desde el sofá con una sonrisa que Isabel no había visto en mucho tiempo. Era la sonrisa de alguien que veía como las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar. Bueno, dijo Samuel, ahora que somos oficialmente una familia, creo que deberíamos planear esa celebración de la que hablé. Isabel se separó de Jimena y miró a su hijo. Samuel, no necesitas hacer una fiesta por mí, no es por ti, mamá, es para ti. Hay diferencia. Durante la siguiente hora, los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina y planearon lo que sería una cena familiar. No una boda de ensueño con wedding planner y flores importadas, sino una celebración simple y auténtica en el apartamento de Isabel. Invitaremos a los vecinos del barrio, dijo Samuel. A la gente que realmente conoce a mi madre. Yo voy a cocinar, añadió Jimena. Quiero hacer algo especial para usted. Para ti, se corrigió, tuteando a Isabel por primera vez. Podemos cocinar juntas, sonrió Isabel. Te enseñaré a hacer el cordero como le gustaba a Samuel cuando era pequeño. Mientras planeaban, Isabel se dio cuenta de que algo había cambiado no solo en la relación con Jimena, sino en Samuel también. Durante años había visto cómo su hijo se alejaba poco a poco, adoptando maneras y gustos que no venían de casa. Pero ahora, sentado en la cocina, donde había crecido, hablando de invitar a los vecinos que lo habían visto crecer, Samuel había vuelto a ser el hombre que ella había criado. No había perdido la sofisticación que había adquirido, pero había recuperado la autenticidad que Isabel temía que hubiera perdido para siempre. Cuando llegó la hora de irse, Jimena abrazó a Isabel otra vez. Gracias por darme una segunda oportunidad. Las familias siempre se dan segundas oportunidades, respondió Isabel. Terceras y cuartas. Y las que sean necesarias. Samuel fue el último en salir. En la puerta tomó las manos de su madre. Mamá, sé que no puedo recuperar el tiempo perdido. No puedo devolverte el día de mi boda, Samuel, pero puedo asegurarme de que nunca más te sientas excluida de mi vida. Te lo prometo. Lo único que quiero es que seas feliz, mi amor. Soy feliz. Y ahora sé que mi felicidad no está completa sin ti. Después de que se fueran, Isabel se sentó en su silla junto a la máquina de coser. El apartamento estaba otra vez en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz. Abrió la caja de galletas donde guardaba las cartas que había escrito y nunca enviado. Las leyó una por una, recordando el dolor que había sentido al escribirlas. Después, con cuidado, las llevó a la cocina y las quemó en el fregadero una por una. Ya no las necesitaba. El dolor que habían contenido se había transformado en algo nuevo: esperanza. La cena se organizó para el sábado siguiente. Isabel había pasado toda la semana en preparativos que la llenaban de una alegría que había olvidado que podía sentir. No era solo la expectativa de la celebración, sino la sensación de volver a ser importante en la vida de Samuel. Jimena había venido 2 veces durante la semana. La primera para planear el menú juntas y la segunda para ayudar con las compras y la preparación. Isabel se había sorprendido de lo bien que se llevaban. Cuando no había tensiones familiares de por medio, mi madre nunca me enseñó a cocinar, le había confesado Jimena mientras pelaban patatas. Decía que para eso estaban las empleadas. Pero siempre quise aprender. Nunca es tarde para aprender, había respondido Isabel. Cocinar con amor es lo más importante. Samuel había invitado a una docena de personas, los vecinos del barrio, que habían visto crecer a Samuel, algunos de sus compañeros de trabajo, que Isabel conocía de nombre, pero nunca había conocido en
persona y por supuesto los padres de Jimena. Carlos y Pilar llegaron puntuales con flores caras y una botella de vino que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de comida de Isabel. Pero llegaron, y eso era lo que importaba. El apartamento estaba lleno como nunca antes. Doña Carmen había traído su famosa tortilla. Taco del kiosco había venido con su esposa y sus hijos. La señora Fernández había insistido en ayudar, sirviendo las bebidas. Era como si todo el barrio hubiera decidido adoptar la celebración como propia. Isabel se movía entre los invitados con una gracia que no sabía que poseía. Llevaba el vestido azul marino finalmente usado para la ocasión, para la que había sido comprado, y se sentía hermosa por primera vez en meses. Señora Isabel, le dijo Miguel, uno de los compañeros de trabajo de Samuel. Samuel habla de usted todo el tiempo. Siempre dice que es la mujer más fuerte que conoce. Mi hijo exagera, sonrió Isabel. Pero por dentro se sentía hinchada de orgullo. No exagera, intervino Ana, otra compañera. Cuando nosotros nos quejamos de nuestros problemas, Samuel siempre cuenta alguna historia de cómo usted superó dificultades mucho mayores sin quejarse. Nunca. Isabel miró hacia donde estaba Samuel charlando animadamente con el señor Torres, el dueño de la mercería. Su hijo había invitado a estas personas para que la conocieran, pero también para mostrarles de dónde venía él. Era su manera de reconciliar todos los aspectos de su vida. La sorpresa más grande de la noche llegó cuando sonó el timbre y Samuel fue a abrir. Volvió con una mujer mayor elegantemente vestida que Isabel no reconoció. Mamá, dijo Samuel con una sonrisa misteriosa, quiero presentarte a alguien. Esta es la señora Victoria Mendoza. Isabel frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Señora Mendoza, esta es mi madre Isabel Martínez. La mujer mayor sonrió y se acercó a Isabel con las manos extendidas. Isabel, es un placer conocerte por fin. Tu hijo me ha hablado mucho de ti. Disculpe, dijo Isabel, pero no la ubico. La señora Mendoza, explicó Samuel, es la dueña de Elegancia Mendoza, la boutique de alta costura más prestigiosa de Madrid. Isabel abrió la boca sorprendida. Había oído hablar de esa boutique. Era donde las mujeres más elegantes de la ciudad compraban su ropa. Samuel me trajo algunas de las piezas que has cosido. Continuó la señora Mendoza. El dobladillo del vestido de comunión que hiciste para la pequeña Lucía, los arreglos que le hiciste a los trajes de Paco. Isabel, tienes un talento extraordinario. Isabel miró a Samuel, que sonreía como un niño con un secreto. Mamá, la señora Mendoza quiere ofrecerte trabajo. No como empleada, sino como socia. Quiere que tengas tu propio taller dentro de su boutique. El mundo de Isabel se detuvo por un momento. La estaban invitando a trabajar en una boutique de alta costura, a ella, la costurera del barrio. Pero yo no sé nada de alta costura, balbuceó. ¿Sabes de coser con amor?, dijo la señora Mendoza. Eso es algo que no se puede enseñar. Lo demás se aprende. Isabel se quedó sin palabras. Durante tantos años había cosido en su pequeño apartamento, trabajando para los vecinos del barrio, haciendo lo que podía con lo que tenía. Nunca había soñado con algo así. No tienes que decidir. Ahora, añadió la señora Mendoza. Pero me gustaría que vinieras a ver mi taller la semana que viene. Solo para que conozcas las posibilidades. El resto de la noche pasó como en un sueño. Isabel recibió felicitaciones, abrazos, palabras de cariño de personas que apenas conocía, pero que se sentían como familia. Incluso Carlos y Pilar se acercaron a ella al final de la noche. Isabel, dijo Pilar, quería disculparme otra vez por lo de la boda. Y quería agradecerme por criar a un hombre tan íntegro. Jimena tiene suerte de haberse casado con él. Todos tenemos suerte de tenerlo en nuestras vidas, respondió Isabel. Cuando todos se fueron, solo quedaron Samuel, Jimena y Isabel. Los tres se sentaron en el sofá agotados pero felices. Mamá, dijo Samuel, ¿qué piensas de la propuesta de la señora Mendoza? Creo que es demasiado buena para ser verdad. No lo es, intervino Jimena. Samuel me contó sobre tu trabajo y yo se lo conté a mi prima Cristina, que conoce a la señora Mendoza. Cuando le describí tu técnica, ella se interesó inmediatamente. Isabel miró a su hijo y su nuera. En pocas semanas habían pasado de ser extraños incómodos a ser una familia que trabajaba junta para crear oportunidades y felicidad. Y si no soy lo suficientemente buena, mamá, dijo Samuel tomando sus manos, has sido lo suficientemente buena para todo lo que te has propuesto en la vida. Has sido lo suficientemente buena para criarme sola. Has sido lo suficientemente buena para mantener una familia con tu trabajo. Has sido lo suficientemente buena para perdonar cuando te lastimaron. Eres lo suficientemente buena para cualquier cosa. Isabel miró alrededor de su apartamento. En las paredes estaban las fotos de Samuel creciendo, en el rincón estaba su máquina de coser Singer, en la mesa estaban los restos de la celebración más hermosa de su vida. Creo, dijo lentamente, que me gustaría conocer ese taller.
Samuel y Jimena la abrazaron al mismo tiempo y por primera vez en mucho tiempo Isabel se sintió completa. 6 meses después Isabel estaba en su nuevo taller en Elegancia Mendoza poniendo los últimos toques a un vestido de novia. Era una pieza hermosa de seda blanca con bordados delicados que había tardado 3 semanas en completar. Pero no era solo cualquier vestido de novia. La puerta del taller se abrió y entró Samuel, seguido de Jimena, que tenía las manos sobre su vientre levemente abultado. ¿Cómo va el vestido de la señora García?, preguntó Samuel. Casi terminado, sonrió Isabel. Va a estar preciosa en su boda. Isabel había encontrado su lugar en él. Mundo de la alta costura más rápido de lo que cualquiera había esperado. Sus años de experiencia, cosiendo con materiales humildes, le habían dado una precisión y una sensibilidad que las costureras acostumbradas solo a telas caras no tenían. Podía hacer magia con cualquier material, pero más importante que el éxito profesional era la manera en que su vida había cambiado. Samuel y Jimena la visitaban al menos 2 veces por semana. Cenaban juntos los domingos. Isabel había conocido a los amigos de la pareja, había sido incluida en celebraciones familiares, había vuelto a ser una parte integral de la vida de su hijo. Mamá, dijo Jimena, sentándose con cuidado en una de las sillas del taller, queremos contarte algo. Isabel dejó la aguja y se quitó los anteojos para leer que ahora necesitaba para los trabajos más delicados. ¿Qué pasa? Ya sabemos si el bebé es niño o niña, dijo Samuel con una sonrisa que no podía contener. Isabel había sabido del embarazo desde el principio. Había sido una de las primeras personas a las que se lo habían contado y había llorado de alegría cuando Jimena le había pedido que fuera la abuela principal del bebé. Y bien, preguntó Isabel, aunque por la cara de Samuel ya adivinaba la respuesta. Es niña, dijo Jimena. Queremos ponerle Isabel. El mundo de Isabel se detuvo. Miró a su hijo, después a su nuera. Después otra vez a su hijo. Quieren llamarla como yo, queremos que lleve el nombre de la mujer más fuerte y generosa que conocemos, dijo Samuel. Queremos que tenga un ejemplo a seguir desde el primer día de su vida. Isabel se levantó y abrazó a los dos. Por segunda vez en su vida, sintió que se le llenaba el corazón de una manera que no sabía que era posible. La primera había sido cuando nació Samuel. Ahora sería cuando naciera la pequeña Isabel. Hay algo más, añadió Jimena. Queremos pedirte si te gustaría mudarte a vivir con nosotros cuando nazca la bebé. Compramos una casa más grande con un estudio perfecto para ti. Podrías seguir trabajando aquí, pero vivir con nosotros. Queremos que la niña crezca conociendo a su abuela, aprendiendo de ella. Isabel se quedó sin palabras. Después de años de vivir sola, después de meses pensando que había perdido a su hijo, ahora le estaban ofreciendo no solo volver a ser parte de su familia, sino ser el centro de una nueva familia. ¿Están seguros?, preguntó finalmente. Completamente seguros, respondió Samuel. Mamá, he pasado los últimos años tratando de encajar en un mundo que creía que era mejor que el mío, pero ahora entiendo que el mundo mejor es el que construimos con las personas que amamos. Y yo quiero construir un mundo que incluya todo lo que me has enseñado. Esa noche, Isabel volvió a su apartamento, por lo que sabía sería una de las últimas veces como su hogar permanente. Se sentó en su silla junto a la máquina de coser Singer y miró alrededor. En este apartamento había criado a Samuel. Había pasado noches en vela cuidándolo. Cuando estaba enfermo, había cosido durante miles de horas para mantenerlos a ambos. Había llorado cuando él se fue a la universidad. Había llorado otra vez cuando pensó que lo había perdido para siempre. Pero también había sido aquí donde Samuel había vuelto a buscarla. Donde habían tenido la conversación que cambió todo. Donde habían celebrado su reconciliación. Abrió el armario y sacó el vestido azul marino. Ya no lo necesitaría. Más había cumplido su propósito. Lo dobló con cuidado y lo puso en una caja, junto con algunas fotos y recuerdos que se llevaría a su nueva casa. Después se sentó en la mesa de la cocina y escribió una última carta. No para Samuel esta vez, sino para sí misma. Isabel, has vivido una vida llena de amor. Has amado a tu esposo hasta su último día. Has amado a tu hijo desde antes de que naciera hasta este momento y lo amarás hasta tu último aliento. Has aprendido que el amor verdadero a veces significa apartarse y a veces significa acercarse. Has aprendido que el amor de madre es infinito, pero también que puede crecer para incluir a una nuera que se convirtió en hija y a una nieta que llevará tu nombre. Comenzaste cosiendo para sobrevivir. Ahora coses porque es tu arte. Comenzaste amando en soledad. Ahora amas rodeada de familia. Comenzaste creyendo que tu valor estaba en lo que podías dar. Ahora sabes que tu valor está en quién eres. Tu historia no termina aquí. Apenas comienza un nuevo capítulo. Un capítulo donde serás
Abuela, donde enseñarás a una nueva generación lo que significa amar sin condiciones, donde verás crecer a una niña que llevará tu nombre y con suerte tu corazón. Has ganado. No porque hayas recuperado a Samuel, sino porque nunca lo perdiste realmente. El amor verdadero no se pierde. Solo espera el momento correcto para florecer otra vez. Eres Isabel Martínez. Eres madre, eres artista, eres la mujer que convirtió los hilos en sueños y los sueños en realidad. Y tu historia apenas comienza. Dobló la carta y la guardó en su bolso. Se la llevaría a su nueva casa no como un recuerdo del pasado, sino como una promesa para el futuro. Al día siguiente, cuando llegó la camioneta de mudanzas, Isabel no sintió tristeza por dejar el apartamento. Sentía gratitud. Gratitud por todos los años felices que había vivido allí y emoción por todos los años felices que aún estaban por venir. Samuel llegó temprano para ayudar con las últimas cajas. Mientras cargaban la máquina de coser Singer, él le dijo: mamá, ¿sabes qué es lo que más me emociona de que vengas a vivir con nosotros? Que mi amor, que mi hija va a crecer escuchando el sonido de tu máquina de coser igual que yo. Va a crecer viendo cómo trabajas con tus manos, como creates belleza de la nada. Va a crecer sabiendo que viene de una familia donde el trabajo honesto y el amor verdadero son los valores más importantes. Isabel miró por última vez hacia la ventana del apartamento donde tantas veces había visto jugar a los niños del barrio mientras cosía. Ahora vería crecer a su propia nieta, le enseñaría a coser, le contaría las historias de la familia, le daría todo el amor que había acumulado durante años de espera. Vamos a casa, dijo Samuel ofreciéndole el brazo. Sí, sonrió Isabel tomando su brazo con una mano y cargando su máquina de coser con la otra. Vamos a casa. Mientras el taxi se alejaba del barrio donde había vivido durante tantos años, Isabel no miró hacia atrás. Miró hacia adelante, hacia el futuro que la esperaba. Un futuro donde sería abuela de la pequeña Isabel, donde tendría un taller propio en su nueva casa, donde sería parte de una familia que la valoraba no a pesar de su humilde origen, sino precisamente por ello. El círculo se había completado. La mujer que había dado todo por amor había encontrado el camino de vuelta al amor. Pero no había vuelto al mismo lugar donde había comenzado. Había llegado a un lugar nuevo, mejor, más rico en experiencias y sabiduría. Isabel Martínez, la costurera del barrio de Malasaña, se dirigía hacia su nueva vida como Isabel Martínez, la abuela, que enseñaría a la siguiente generación que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Porque algunas veces, el silencio de una madre dice más que 1000 discursos. Y el verdadero amor no exige espera. Pero cuando llega su momento, florece con una fuerza que puede cambiar el mundo entero. 3 meses después, Isabel estaba en su nuevo taller, una habitación luminosa en la casa que Samuel y Jimena habían comprado pensando en ella cuando sintió que su nuera la llamaba desde el piso de abajo. Isabel, ven rápido. Bajó las escaleras tan rápido como pudo y encontró a Jimena en el sofá con las manos en el vientre y una sonrisa enorme en la cara. Creo que es hora, dijo Jimena. La bebé quiere conocer a su abuela. Samuel apareció corriendo desde la cocina con las llaves del coche en la mano y una expresión de pánico que hizo reír a Isabel. Tranquilo, mi amor, le dijo. Los bebés no llegan tan rápido. Tenemos tiempo. Pero mientras ayudaba a Jimena a levantarse del sofá, Isabel sintió la misma emoción que había sentido 34 años atrás cuando había estado esperando a que naciera Samuel. La diferencia era que esta vez no estaba sola. Esta vez estaba rodeada de amor, de familia, de futuro. 6 horas después, Isabel tenía en sus brazos a la pequeña Isabel de apenas 3 kilos, con los ojos cerrados y los puños apretados como si estuviera lista para luchar contra el mundo. Oh, la pequeña le susurró. Soy tu abuela Isabel. Y tengo tantas cosas que enseñarte. La bebé abrió los ojos por un momento como si hubiera reconocido la voz y después volvió a dormirse tranquilamente en los brazos de la mujer que llevaba su nombre. Samuel se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de su madre. ¿Sabes qué, mamá? Que mi amor, creo que esta pequeña va a tener la suerte de conocer a la mejor abuela del mundo. Isabel miró a la bebé que dormía en sus brazos, después a Samuel, después a Jimena, que sonreía desde la cama del hospital agotada pero radiante. No, dijo suavemente. Yo voy a tener la suerte de ser su abuela. En ese momento, Isabel supo que su historia no había terminado con la boda a la que no fue invitada. Su historia apenas había comenzado con la nieta que llevaría su nombre y con suerte su corazón. El amor verdadero siempre encuentra la manera, y a veces la manera es un silencio que se convierte en voz, una ausencia que se convierte en presencia, una despedida que se convierte en el comienzo más hermoso de todos.